la importancia, como dice Malaquías capítulo 3, y probadme en esto, nos dice Dios, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y a mí me quedó muy clara esa enseñanza, porque todo lo que el pastor predicaba yo lo buscaba en la Biblia. Y yo decía, él está correcto porque está acá, está en la palabra. Porque él también nos enseñó que los discípulos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando Pablo predicaba, todos contataban lo que Pablo predicaba con la escritura, con la Torá. Mi pastor primero me enseñó eso y yo lo puse en práctica siempre. Entonces cada vez que yo iba a dar el diezmo, hermanos, escuchaba una voz del maligno que me decía, no lo des, no des el diezmo, me decía, porque no vas a poder pagar la luz, no vas a poder pagar el teléfono. Y yo decía, no, pero Dios dice que si yo doy el diezmo, Él va a reprender al devorador. O sea, a mí me conviene, decía yo, es matemáticas pura. Yo doy el diezmo, Dios reprende al devorador y yo puedo vivir completamente bendecida. Entonces que me puso una idea el Espíritu Santo, un sobre, en el placar de mi cuarto, un sobre que decía, diezmo, ojo, no tocar. Entonces, venía el chamuco aquí hablando, no, que no lo des, que no lo pongas. Yo, esto es sagrado, decía yo, porque esto va a cubrir mi economía. Dios ha dicho en su palabra que yo lo pruebe en esto y que me va a abrir las puertas del cielo y me va a derramar bendición hasta que sobre y abunda, no que abunde, va a sobrar. Y así pasó. Llega mi madre un día del trabajo, hermanos, desolada, abatidísima. Y le digo, mamá, ¿qué te pasó? Laura me dice, no puedo pagar la última cuota de un préstamo que saqué en el banco, cuya garantía es el apartamento nuestro, porque yo le di un dinero a tu hermano para irse a España. Y mi madre había puesto garantía al apartamento. Entonces enseguida yo le dije, mamá, no te preocupes, porque Dios va a pagar esa deuda. ¿Cómo? Sí, Dios dice esto en su palabra y Él va a cumplir lo que ha dicho. En esa semana, hermanos, a mí me llegó una ofrenda desde Carolina del Norte, del primer profeta de Dios que yo conocí, que Dios, él estando, hoy tiene más o menos unos 90 años, el hermano Chorchons, estando él en Carolina del Norte, dijo que tenía que ir a Uruguay a llevarle una palabra a un siervo de él, que era mi pastor. Y le dio una palabra, y la palabra que ese siervo trajo se cumplió a cabalidad. Todas las profecías que ese siervo de Dios trajo para la casa de donde estaba mi pastor se cumplieron todas. Y ese señor me mandó, ese hermano me mandó esa ofrenda. Yo, bueno, no sabía que era una ofrenda, abrí el sobre y decía una postdata. Recibe esto de parte de Dios y no de mí. Eran $300, hermanos. Hace 37 años atrás, cuyos primeros $100 mi madre ocupó para pagar la cuota del banco, que no se quedó con nuestra casa. La segunda vino una amiga mía al cual yo le hablé del Padre, una amiga que necesitaba mucho del Señor, era testigo de Jehová, que presenció una liberación que le hicieron en mi iglesia que fue tremenda, porque cuando salió el enemigo, ella pegó un aladiro y yo me asusté mucho. Y mi líder de jóvenes me decía, no te asustes, ella ya es libre. Y vino toda acongojada y me dice, Laura, mi esposo, que siempre anduvo en malos pasos, estaba preso en ese momento, tiene una deuda con unos delincuentes. Y le debe dinero y está peligrando su vida dentro de la cárcel. Y yo le digo, no te preocupes, Dios me ha mandado una ofrenda. Toma, esto es para ti, los otros $100. No me los tienes que devolver.
Y ella se fue feliz a su casa para mandarle a su esposo el dinero para pagar su deuda. Que esas personas no le hicieran daño en la cárcel. Y lo demás se lo entregué di el diezmo de esa ofrenda, di la ofrenda y lo demás quedó para nuestro hogar. Pero yo quedé tan impactada, hermanos, de la fidelidad de Dios, de su palabra, porque Él no miente. Dios no miente. Dios, todo lo que está escrito en la Escritura es para que yo lo crea y lo pueda vivir. Pero si yo no obedezco los mandamientos, no voy a ver las bendiciones de Dios ni la grandeza de Dios en nuestra vida. Y Dios fue fiel, fue un testimonio para mi mamá, que iba y le decía a mi pastor, ¿qué le han hecho a Laura, que está tan cambiada? Porque yo fui una niña cuando perdí a mi padre a los 14 años. Yo tuve que estar medicada porque mi madre me llevaba, ¿cuánto brujo había en el barrio? Tomaba un taxi y me llevaba otro brujo para sacarme la tristeza que había en mi corazón por haber perdido a mi papá. Pero cuando yo conocí al Señor Jesús, Él me dijo, yo voy a cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en alegría. Por eso ustedes me van a ver danzar siempre, amados. Porque hasta el día de hoy Él siempre ha cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Que Dios les bendiga mucho, sean fieles, porque dice el Señor que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.